Dicen que la juventud se ha vuelto cómoda, que ha dejado de ser la edad de la rebeldía, de la insurgencia, de la insumisión, que ya no lucha ni se organiza. Es más, desde la derecha y la machosfera nos tratan de convencer de que la gente joven es su verdadero territorio, de que los jóvenes de ahora son más machistas, más racistas y más dispuestos a dar su apoyo a personajes que nos recuerdan más al caudillo y a sus cosas de facha. Pero lo cierto es que las juventudes, sí, muchas y diversas, están hartas de contratos basura, de becas eternas, de pagar 800 euros por una habitación sin ventana, hartas de que les digan que el futuro será suyo mientras se lo roban cada día y hartas de que se las utilice como ariete de la derechización. Hoy en Al Lío hablamos con esa juventud que no se conforma, que se organiza desde los márgenes, que levanta pancartas y redes, que se sabe heredera de las luchas de los 70, pero también dispuesta a romperlo todo. Vamos al lío. Bueno, hoy nos hemos traído a la juventud combativa de verdad, a las mejores personas para hablar de esta juventud combativa que sois ustedes. Entonces, como siempre, empezamos que os presentéis primero vosotras, porque así me quitáis trabajo. ¿Que te quieres empezar a presentar tú, Roger? Sí. Yo soy Roger, de Barcelona, afiliado a la CGT y participo de la Secretaría de Juventud de CGT Cataluña. Gracias por venir, un CGTeño más aquí en la familia. ¿Qué tal, Miriam? ¿Cómo estás? Muy bien, no me has llamado Miri, eso es raro. Miri, de mi alma, amiga de mi amiga. Pues bueno, yo soy Miriam Jiménez Lastra, soy socióloga, creadora de contenido y escritora. Yo creo que podemos dejarlo ahí por el momento. Un honor que estés aquí hoy. Irene, querida, ¿cómo estás? Bien, ¿que vosotros qué tal? Parando desahucios. Sí, bueno, a eso estamos, sí. Entre otras cosas. Yo soy Irene Tienza, y pues nada, milito y formo parte del Sindicato de Inquilinas de Madrid, entre otras cosas. Importante que estés aquí. Querido Elías, gracias por venir. Gracias a ti por la invitación. ¿Cómo estás? ¿Te quieres presentar? Muy bien, pues soy Mehdi Elias Boudueya, tengo 27 años, por si no se había notado por el acento, soy francés, franco-argelino, y llevo viviendo aquí 9 años en Madrid y formo parte pues, de SOS Racismo Madrid como activista. Importante que estés aquí también. Bueno, y con este plantel nos vamos con nuestro fichaje estrella, con Cristina Moyano, que nos ha hecho un contexto sobre qué pasa con la juventud. Según el último informe del INJUVE, en 2023 España contaba con 7.639.268 habitantes jóvenes de entre 15 y 29 años. Si se compara con los datos de hace 40 años, España ha experimentado una reducción de 8 puntos porcentuales en su población joven, lo que supone una pérdida de en torno a 1,3 millones de personas jóvenes en dicho periodo. Pero os adelanto que no parece que vayamos a ir mejor, ya que los datos sobre fecundidad y maternidad sitúan a España en las últimas posiciones tanto a nivel europeo como mundial. Según los datos de Eurostat de 2022, la edad media para la primera maternidad en España fue de 31,6 años, y la tasa de fecundidad también está muy por debajo del nivel de reemplazo, con 1,16 hijos por mujer en 2022. Esta situación se debe fundamentalmente a que en los últimos 20 años las personas jóvenes se han visto forzadas a retrasar sus procesos emancipatorios. La falta de un sueldo digno y estable, así como la especulación inmobiliaria, son algunos de los factores que nos han llevado a esta situación. La edad media para independizarse está en los 30,4 años, frente al promedio europeo de 26,3. El último informe del Observatorio de la Emancipación arroja el peor dato de su historia. Solo un 14,8% de los jóvenes de entre 16 y 29 años ha conseguido emanciparse en el primer trimestre de 2024. Y para los que dicen que los jóvenes no nos esforzamos lo suficiente, hay que recalcarles que los ninis están en peligro de extinción. Según los datos del INJUVE, la tasa de ninis se ha reducido de un 22,5% a un 12,3% en los últimos 10 años. Y por contra, cada vez hay más sisis. Este fenómeno puede estar condicionado tanto por la necesidad de actualizar permanentemente la formación en un mercado laboral competitivo, como por la creciente necesidad de pagarnos nuestros propios estudios. Pues bueno, liantes, nada más que añadir. Yo creo que con estos datos os podéis hacer una idea del panorama al que nos enfrentamos los jóvenes. Así que para profundizar más en el tema, os dejo con el debate. Chao. Impresionante los datos. Bueno, yo creo que vamos a comenzar hablando de cómo se ha construido todo ese mito,
Porque esto no viene de ahora. En los 70 los llamaban como pasotas, ¿no? Y ahora os llaman comodones a los jóvenes. Yo no me voy a meter en esta, yo soy una señora ya. Pero quería empezar preguntándote a ti, Elías, ¿cómo crees que se ha construido todo este mito, ¿no? de joven vago, sin compromiso, de una juventud despolitizada, ¿no? Ok, pues creo que el hecho que nos definan como vagos en sí es una herramienta de silencio. No es que estemos siendo vagos, es que estamos actuando de una manera pues, que tal vez no gusta. No es sorpresa para nadie que vivimos en un mundo antagónico, donde el no posicionarse y el quedarse callado también es tomar una postura. Y creo que es lo que esperan de nosotros al fin y al cabo. Lo que estamos haciendo hoy día, la manera que tenemos de politizarnos, es hacerlo desde abajo hasta arriba. Nos organizamos en los barrios, en nuestras escuelas, en las universidades y el Estado simplemente pues, nos responde criminalizándonos, deslegitimizándonos con el fin pues, de quitarnos legitimidad a la política. ¿Qué tal en Cataluña? ¿Cómo se vive esto del joven vago? Bueno, supongo que más o menos como en todos lados, ¿no? O sea, bueno, me parece que el mito este del joven vago pues no tiene ningún sentido. Es evidente que para sobrevivir en el mundo capitalista en el que vivimos tenemos que vendernos cada día, así que aunque quisiéramos ser vagos y vagas, pues tampoco podríamos, no es una cosa que no es como una elección. Sí que me parece como importante recalcar un poco que quienes son unos vagos y unos inútiles son la burguesía y los especuladores. Es decir, como es gente que realmente está desarrollando un trabajo, los que trabajan, que es absolutamente inútil y antisocial, antiproductivo y destructivo para nuestra sociedad. Es decir, que, bueno, la compañera nos ilustrará mejor con su referente de lucha en el frente de vivienda, pero es decir, como es gente que solamente está trayendo como violencia a nuestros barrios, a nuestras comunidades. Es decir, que si las jóvenes somos vagas o no, bueno, pues cada cual tendrá más apego o menos a su trabajo, pero es que no es tanto lo importante. O sea, en el fondo, sí. Cristina Moyano, cortecito para redes, Cari, porque esto tiene tirón, ¿eh? Miri, ¿tú qué dices? Yo digo que ojalá fuéramos más vagos y tranquilamente y con orgullo, pero no es el caso, ¿no? Veíamos a Byung-Chul Han en los premios de Princesa de Asturias hacer una defensa precisamente de la idea de libertad como una libertad falsa. Y sí que hay una parte que nos hemos creído, ¿no? de autoexplotarnos, de esa falsa meritocracia que nos han vendido, de esfuérzate, trabaja mucho y, no sé, encontrarás algún tipo de recompensa, y la recompensa a día de hoy ni siquiera es hacerte rico, ¿no? Son derechos básicos mínimos garantizados, es decir, acceder a una vivienda. Entonces, bueno, hay una parte de falsa libertad, por eso me gusta reivindicar la vaguería, me gusta reivindicar el ser perezosa, y sobre todo da la casualidad que lo reivindicamos las personas que no lo somos. Quienes menos creemos en la meritocracia, no solo que tengamos los datos a nuestro alcance, no hace falta irse al INE o mirar ninguna estadística, es mirar a tu alrededor y darte cuenta de que tus vecinas llevan 40 años trabajando y no son ricas. Es ver que tu padre lleva 40 años trabajando y tiene 8.000 euros en la cuenta del banco, ¿no? Porque la vida está muy cara, porque no todo es tan fácil como lo pintan y porque nos han vendido una ilusión que es mentira. Por eso reivindico la vaguería y el ser perezoso, porque creo que, bueno, que si no tuviéramos tanto que trabajar para el capital, pues viviríamos más felices, dedicaríamos más tiempo a la creatividad, a los hobbies, y ahí sí que, bueno, creo que viviríamos en otro tipo de sociedad probablemente más satisfactoria. Nuestra amiga en común siempre me dice que jugar a los videojuegos es lo mejor que puede hacer por el anticapitalismo. ¿Por qué? Me encanta esta idea. Siempre me dice eso, sí. Kat siempre me dice eso, que como no es productivo es lo mejor que puede estar haciendo. Efectivamente. Irene, ¿cómo crees que de repente se queda la gente con este mito de que sois conformistas cuando de repente nace el sindicato de inquilinas y hay un montón de jóvenes organizadas por el derecho a la vivienda o por el clima o por el feminismo? Me da un poco igual. Sí, es verdad que esa sensación de que hay un sentimiento en la juventud de apatía no es real. O sea,
la gente está cabreada, los jóvenes estamos cabreados, o sea, sufrimos la sintomatología del problema. Y yo creo que no hay unas cañas con amigos en los que no salga el tema o que sea un tema central, que la vivienda es inasequible, que vivimos en una precariedad laboral máxima, ¿no? O sea, creo que realmente sí que se sacan esos temas o sea, yo no he vivido unas cañas con amigos sin que realmente esos temas se toquen, ¿no? Entonces, no es real que haya una apatía, la gente está cabreada, o sea, hay un sentimiento de inconformidad con la situación que vivimos y con el sistema en el que estamos. Y efectivamente, en la cuestión de la vivienda yo creo que es clave, que está siendo clave en este último tiempo porque es flagrante, porque estamos ante una situación ya que sobrepasa unos límites, ¿no? O sea, tenemos el desahucio de Mari Carmen, ¿no? Que ya es unos niveles de especulación que ya no son sostenibles. Y luego también creo que este discurso de la juventud comodona es cíclico, que no es de ahora, ¿no? Que esto ha pasado siempre. Y al final hay unos intereses detrás de este discurso y es enfrentar a la juventud con el resto de generaciones. O sea, nos traza una clase social, ¿no? Y por tanto, o sea, no se trata tanto de jóvenes o mayores, sino de propietarios y no propietarios, poseídos y desposeídos, ¿no? Que, quién tiene la vivienda y quién no la tiene, ¿no? Quién tiene unas condiciones de trabajo en las que no tiene que trabajar y quién trabaja para esa persona. No tanto, ¿no? Que haya una juventud o haya una brecha ahí, ¿no? Es un discurso que tiene unos intereses detrás. Me encanta, me encanta. Estoy totalmente de acuerdo de lo que has dicho. Me parece que es necesario poner el punto ahí. ¿Tenéis ganas de demostrar que sí hay una juventud combativa? Hombre, por eso hacemos lo que hacemos, yo creo, cada uno de los que estamos aquí, intentando demostrar, ¿no? que la juventud se mueve, que la juventud está preocupada. Y yo, por ejemplo, desde mi ámbito, como socióloga, lo hago claramente no olvidándome de dónde vengo, por ejemplo. O sea, algo tan simple como eso, ¿no? El que por mucho que tengas una profesión, ¿no? Hay muchos sociólogos que miran la sociedad como si no tuviera nada que ver con ellos. Para mí mi reivindicación precisamente es que formo parte de ello, es que sufro los problemas como todo el mundo, ¿no? No soy un señor analizando la sociedad como si no tuviera nada que ver conmigo, entonces intento siempre reivindicar esa parte y tomar partido, porque desde la academia creo que también se tiene que tomar partido. Absolutamente cierto. CGTeño o CGTense, ¿qué pasa con esta renovación sindical? ¿Qué pasa cuando oyes, por ejemplo, en CGT, en plan, es que los jóvenes no vienen a militar al sindicalismo y qué pasa en la clase, ¿no? Obrera, claro. Y con el, ¿sabes? Eso es un melonazo. Ahí abre, venga. Y de hecho en Cataluña, como la aparición de la Secretaría de Juventud, un poco lo que ha sido es un intento de tratar este tema. Yo creo que es una cosa que está pendiente en todo el espectro del sindicalismo revolucionario, no solo el anarcosindicalismo, todo el sindicalismo revolucionario del Estado. No sé cómo están fuera del Estado, así que no me atrevo a decirlo, pero como en el Estado español al menos sí, ha sido una buena propuesta, lo valoro como positivamente la creación de la Secretaría de Juventud, pero hay que dar como un paso más allá, ¿no? Como, claro, juventud hay muchísima, todo el mundo está muy cabreado, muy triste, como todo el mundo sufre en sus propias carnes el yugo del sistema salarial y entonces el sindicalismo tiene que dar respuesta, si no se quedará marginalizado. La forma que algunas creemos que puede ser resolutiva para acercar el sindicalismo a la gente joven que ya se está acercando al sindicalismo desde las necesidades materiales, o sea que no es como que sean dos entidades completamente ajenas, pero sí que vemos, por ejemplo, más jóvenes defendiendo las casas en desahucios o en el movimiento feminista y así. La forma que tendría que tomar el sindicalismo para acercarse a esta gente joven combativa tendría que ser de dar cabida y de poder como compenetrarse con las luchas que se están desarrollando en todos los frentes de la sociedad. Es decir, como todo lo que se habla, que bueno, ya hablaremos más a fondo, el tema de las luchas parciales, todo esto, ¿no? Como que el sindicato sea la casa en la que se presente una lucha que suponga una enmienda a la totalidad del sistema capitalista. Te voto, secretario. No, por favor.
Bueno, yo quería también como preguntaros, no sé si es un mito en verdad, pero sí que todas esas concentraciones de nazis y este sentimiento que tenemos muchas millennial, boomer, tal, de es que todos los jóvenes son nazis ahora, se ha puesto de moda ser nazi, ¿no? ¿Qué sentís cuando ves esa gente nazi, ¿no? Como que se ha puesto de moda? ¿Qué sentís? Y muchos jóvenes. Honestamente, rabia. O sea, no entiendo cómo estemos siendo nostálgicos de tiempo que no han conocido y que tus padres te han contado cómo eran esas épocas. Y sin embargo, en vez de ir para adelante, que eso tendría que ser la política, pues no, intentamos ir para atrás. O sea, no consigo entenderlo. Yo creo que hay una parte interesante aquí, constantemente está, ¿no? Ahora mismo el discurso público, oye, la juventud es que es conservadora, la juventud es reaccionaria. A mí me gusta decir que no, ellos son conservadores, ellos son reaccionarios, ellas son súper progresistas. Tú accedes a los datos y tenemos la brecha ideológica en la juventud más grande desde que hay datos, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que sí, que ha habido una cuarta ola del feminismo, que ha habido unos movimientos que han sido liderados por mujeres, como Fridays for Future, como, ¿no?, el ecologismo, gran parte del animalismo, el feminismo, y eso ha calado en ellas. Ellas han tenido referentes y han sido sujetos de esas luchas. ¿Qué ha pasado que a ellos no les ha apelado, ¿no? ¿Qué ha pasado que ellos no han tenido referentes? ¿Y cuál ha sido el único espacio seguro que le ha quedado a los chavales para ser acogidos? La extrema derecha. Probablemente no el único, pero uno de los más mayoritarios, ¿no? Y aquel que te dice, ven aquí, que aquí no te tienes que plantear nada, que aquí no te vamos a hacer sentir incómodo, que aquí te vamos a dejar que seas como te han educado, como tú quieras ser, no nos importa, no te vamos a cuestionar. La manosfera sale de eso, ¿no? Efectivamente. Entonces creo que hay un punto muy interesante de ver que no es toda la juventud. A mí me molesta que no se vea la parte positiva, que es que tenemos unas chavalas mega reivindicativas. Creo que ahora hay que hacer un gran trabajo con ellos y que no sea la extrema derecha el único espacio que tengan y los únicos referentes que tengan, ¿no? Señores en podcast hablando de criptomonedas. Igual os aglutinan a todos los jóvenes como en plan, como os responsabilizan, ¿no? Sí, a ver, hay una cuestión ahí, como comentaba la compañera, de una brecha, ¿no? Pero sí que considero que la juventud en realidad, pues como comentaba antes, está cabreada. Ahora, cómo canalicen esa rabia o esa disconformidad, pues el problema es que el discurso de la derecha, como comentaba Miriam, es mucho más fácil de sentirte identificado porque va a la rabia, porque va al sentimiento de... Pero aún así no es una totalidad, ¿no? Como que yo creo que se está viendo, como que se está generalizando, como comentabas, ¿no? Que es la mayoría de jóvenes y no es así. Se ha visto que los jóvenes se salen a la calle, que los jóvenes están luchando por la sanidad, por la educación, que los jóvenes están luchando por la vivienda. O sea, que sí que hay unos movimientos reales y hay una organización de la juventud y una organización por progresar hacia el futuro que queremos los jóvenes desde la izquierda y desde un país en el que entremos todos y en el que no solo entren ellos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la imagen está muy sesgada, ¿no? Y a lo mejor es un poco lo que quieren los medios de comunicación plantear o ¿no? Enfrentarnos. ¿Qué os harta más de este sistema? ¿Qué os harta más que ya no soportáis? Claro, yo creo que bueno, hay muchas cosas, ¿no? Como decía Irene ahora, que tú no puedes estar como charlando con colegas sin que salga algún tema que genere preocupación, miedo, ansiedad, rabia, lo que sea. Cada cual tendrá como su frente que le hace saltar más rápido. Pero yo creo que no hay nada que sea como que ya no soportemos más. Es decir, como no ha habido como tampoco, yo creo, una diferenciación muy grande con, de fondo de lo que genera el malestar en el que vivimos la juventud y la totalidad de la clase trabajadora de Europa Occidental, sino una agudización de estos conflictos, ¿no? Es decir, como el sistema salarial, el rentismo, pues son una mierda y vivir teniendo que pagar para tener techo, para comer,
por cualquier cosa, pues es una mierda. Y vender tu fuerza de trabajo en un curro que está mal pagado, que te tratan mal y que no eres nada más que un número, aunque tengas como buenos compañeros, pues es una mierda. Y eso lo puedes pintar de los colores que sea, puedes poner todas las reformas laborales, todos los salarios mínimos que quieras y así, que seguirá siendo una mierda. De ahí que la respuesta del anarcosindicalismo sea que la reforma solo puede ser un paso intermedio en la acumulación de fuerzas. Nosotras no queremos mejorar, no queremos solo frenar los alquileres, no queremos solo que hayan subidas de salarios, que hayan mejoras en los puestos de trabajo. Queremos abolir el sistema salarial, queremos socializar los medios de producción y que democráticamente sea la sociedad la que pueda decidir hacia dónde vamos, cómo producimos y cómo nos tratamos entre nosotras. Es un poco como la... Hablemos de vivienda, porque he escuchado muchas veces a Miri, que coincide con el discurso del sindicato de inquilinas, por supuesto. No sé si diríais que uno de los mayores problemas sería la vivienda. Sí. ¿Y cómo se vende eso? Porque antes sí podíamos tener una casa, ¿no? Os he escuchado en plan a Miri decir, no, es que antes sí podíamos tener una casa. Y también, lo suelto ya, ¿cómo confluye esto en las jóvenes racializados? ¿Quién quiere empezar, Miri? Por ejemplo, Irene, si quiere. Yo me había quedado antes con ganas de abrir un melón, lo tengo que abrir. Ahora ya, lo tengo que abrir. Hazlo. Que es la parte de si hay jóvenes tan movilizados, porque hay problemas como la vivienda, que son jodidos, y sí que están involucrados en un montón de movimientos sociales, ¿por qué no están en las estructuras tradicionales donde se hace política? ¿Vale? ¿Por qué no están en los sindicatos? ¿Por qué no se afilian a partidos? ¿Por qué? Y yo creo que hay una parte que sí que estaría bien entender, ¿no? Porque corrígeme si me equivoco, pero en el sindicato de inquilinos hay mucha gente joven. Sí, hay mucha gente joven, hay mucha gente de todas las edades, pero sí, hay mucha gente joven, sí. Tú te vas a otros espacios y no hay tanta gente joven, ¿vale? Y no hay tantas mujeres y, bueno, ¿qué pasa, no? Y sí que creo que a lo largo de la historia hay una parte que hemos ido viendo, ¿no? Que ha habido una reivindicación material, ¿vale? De la clase trabajadora. Vamos a abolir el salario, vamos a abolir este sistema salarial, y de repente llegaron las mujeres y dijeron, nosotras también queremos, perdón por la palmada a todos los de sonido, llegaron las mujeres y dijeron, yo también quiero derechos. Y entonces hubo gente que se les dijo, no, esperar, porque no es tan importante, ¿no? Esto lo hemos visto históricamente. Y llegaron las personas LGBT y dijeron, yo también quiero derechos. Y ellos dijeron, no, espera, es que todavía no hemos avanzado con el tema de la clase y con el tema material. Y llegaron las personas racializadas. ¿Qué personas racializadas hay en los partidos políticos, en los sindicatos? Son una absoluta minoría, que es una vergüenza, ¿no? Pero ¿por qué? No es solo porque les falten condiciones materiales, porque están movilizados, ¿no? Pero igual no es su espacio, ¿no? ¿Por qué? Porque, es que eso todavía, espérate, porque estamos todavía no hemos sabido absorber las reivindicaciones que han ido teniendo las diferentes generaciones a lo largo de la historia. Y eso es importante, ¿no? Si las estructuras tradicionales donde se ha hecho política han ido alejando o no han ido incorporando las demandas que tiene la juventud, luego no le pidamos a esa juventud que participe, ¿eh? Y lo llevo a algo muy mainstream, pero que se lleven 700.000 firmas en una iniciativa legislativa popular al Congreso y que ni siquiera se debata, luego no le pidas a esa juventud que se movilice. Bueno. Que se apunte esto CGT, por favor, porque creo que es una pregunta que se hace constantemente en sindicatos combativos como CGT y no sabemos responderla. Aquí Miriam Jiménez Lastra. Y lo de la ILP, por favor, una vergüenza. O sea, eso se ha quedado ya en la nada, ¿no? Me gusta mucho el melón. ¿Qué os parece a vosotras el melonazo? A mí me parece un melonazo. Es verdad que la cuestión de la vivienda ahora mismo es, yo creo que una cuestión clave y que está en el foco porque estamos viendo, como comentaba antes, que ya es insostenible. Pero es verdad que tanto los espacios de... entrar a partidos políticos o a sindicatos tradicionales, yo creo que la juventud no está entrando ahí. Primero porque las instituciones y los partidos institucionales creo que ya no hay una creencia real en que eso esté funcionando. Creo que ha habido un aprendizaje de ello. Y en los sindicatos tradicionales yo creo que también, el sindicalismo de base yo creo que está ganando terreno, porque el sindicalismo de servicios ya no funciona, ¿no? Nosotros desde el sindicato de inquilinas buscamos no solo, buscamos en un sindicato de base, buscamos tejer redes en los barrios, buscamos
ya preconcebir y empezar a formar esa sociedad que realmente queremos dentro de los propios espacios, ¿no? Entonces, yo creo que eso está llamando muchísimo más a la juventud a formar parte, a empezar a formar ya eso que buscamos, esas estructuras, esas maneras de relacionarnos, ¿no?, dentro del propio sindicalismo. Entonces, estoy de acuerdo con Miriam en que efectivamente yo creo que se está dejando de lado entrar en otro tipo de espacios más tradicionales, pero yo creo que eso tampoco tiene por qué ser malo. O sea, creo que estamos reinventando estas formas de... Te pregunto a ti, Elías, A ver. cuando nos dicen, es que ¿por qué no hay gente racializada en los partidos? ¿Por qué no hay gente...? Vale. Pues yo creo que el simple hecho de que nos llamen minoría viene a recordarnos de que siempre nuestros derechos, pueden saltar, o sea, se pueden ir en cualquier momento. Y a partir del momento, pues, o sea, partiendo de la base de que siempre vamos a ser una minoría, nunca vamos a conseguir, pues, tener unos derechos de verdad. Lo que siento también es que los políticos de hoy día, las instituciones que estamos teniendo, pues han quedado un poquito anticuados, por así decir, que realmente lo que nosotros queremos es ser escuchados y tener resultados reales, y lo que están teniendo pues es un cosplay de tengo este negro, tengo este moro, vamos a hacer cosas, pero no hay nada real, es solamente pues por quedar guay. Y creo que si no queremos enfrentar y aceptar que España es racista, no vamos a poder ir a ningún lado. ¿Qué pasa cuando os llaman, que lo he escuchado en conversaciones, soberbios? O sea, como que no queréis... como, es que la juventud ahora no quiere aprender de lo que ya está, porque lo que ya está también estaba bien. En plan, leer a Marx, ¿qué pasa? ¿Por qué no leéis a Marx? No sé. Yeah. Bueno, prefiero leer a Kollontai, no sé qué te diría. Bueno, No, o sea, pero me he puesto un ejemplo tonto, entiendo pero lo que dices. No, yo creo que se puede aprender de todo, ¿no? Y además es que tú lees a autores que tienen 100 años y de repente dices, ostras, se están dando los problemas del hoy, ¿no? Y de realidades de hoy. Eso está genial. La cuestión es que obviamente la sociedad cambia, y nos adaptamos, y hay una parte de, bueno, reinvención, ¿no? Yo creo también que es buena. Sí, sí, total. Y también yo iba a decir que, como relacionado con lo de antes, bueno, yo solo me referiré a sindicatos porque partidos prefiero no referirme, porque creo que es una estructura que nunca ha sido útil, entonces no me parece ni que sea ni siquiera interesante hablarlo. Y desde luego partidos institucionales y las instituciones actuales, pues tampoco, ¿no? Pero sí, creo que es eso. O sea, se le puede llamar reto porque llamarlo problema es como muy negativo, pero como es lo que comentaba, ¿no? Como los sindicatos han topado, llevan muchos años topando, de hecho, no tengo exactamente los datos ahora, pero en Cataluña al menos, Comisiones y OGT, que son los grandes sindicatos de concertación con la empresa, aunque hay más, llevan muchos años perdiendo afiliación. No sé si es ya por jubilaciones o por gente que se marcha cabreada, eso tendríamos que mirar mejor los datos, pero se ha visto que los modelos, tanto de participación política en las instituciones, como incluso como el modelo sindical que viene de la transición con los pactos de la Moncloa, que agotaron la vía revolucionaria que se estaba poniendo en marcha durante la transición, que estaba haciendo tambalear realmente al régimen, como realmente funcionar, son unos mecanismos que funcionaron, y entonces el sindicalismo ha topado con un límite, que es que, claro, si tú te limitas solo a votar a tu delegado de personal, y tu delegado de personal pues ya te gestionará tus problemas y tal, pero no existe una capacidad real de aglutinar a gente, de consolidar lo que sería el poder popular, ¿no? Como generar redes, comunidades alrededor, como comentaba Irene, ¿no? Como una política prefigurativa que sea capaz de decir, estamos en contra de esto, estamos a favor de esto, ¿no? Como la típica frase que se decía, ¿no? Que de nada sirve levantar una barricada si no sabes vivir detrás de ella. Y entonces creo que bueno, de hecho esta frase viene del autonomismo italiano, y creo que también es importante hacer como una crítica a las políticas así autonomistas que solo es como nos vamos a movilizar por fuera de los espacios tradicionales y así. Creo que es importante también que desde las luchas, eso que se comentan parciales, que es como un término como para denigrar lo que se escapa de lo que habitualmente estamos como
igual acostumbrados, o bueno, está acostumbrada igual las generaciones anteriores de los métodos de lucha, como que estas luchas parciales, que muchas veces también son enmiendas a la totalidad y por lo tanto son absolutamente más que legítimas y revolucionarias, como tienen que tejer grandes organizaciones en las que pueda caber toda la clase trabajadora. Clase trabajadora, evidentemente, entendiendo que la clase es un proceso, la clase se construye. La clase es pues la gente que vivimos en Barcelona, los charnegos que llegaron con las olas de inmigración interna, la gente que llegó con olas de inmigración más adelante y evidentemente pues la clase trabajadora se relaciona con todo el mundo de formas muy distintas y muy diversas, ¿no? Entonces no, como por ahí Todos diría somos así. clase trabajadora. Os voy a contar que Cristina Moyano se ha ido a la calle, qué miedo me da este vídeo, a preguntar a la gente viandante sobre la juventud, a ver qué nos cuenta. Hola liantes, adivinad dónde hemos venido a buscar a gente joven en horario de mañana. Efectivamente, a Ciudad Universitaria. Y les vamos a preguntar sobre su futuro, preocupaciones y muchas más cosas. Así que veamos qué opinan. ¿Cuáles consideras que son los principales problemas de la población joven en España? Yo creo que sobre todo el tema de la vivienda, el no poder independizarte hasta los 30 y pico, tener trabajos chungos, en plan que te paguen muy poco o que estén por debajo de tu formación sobre todo, y al final pues todo eso contribuye a que no te puedas independizar. El trabajo y la vivienda. Creo que hay una pérdida de esperanza de a dónde quiero llegar o a dónde puedo llegar. Te diría que la falta de cultura es bastante importante porque a día de hoy no conocemos muchas cosas. Tenemos problemas básicamente porque no sabemos a lo que nos enfrentamos. Yo creo que el problema de la vivienda y el encontrar trabajo de lo nuestro, de lo que estudiamos, creo que es lo que más nos preocupa. La vivienda, seguramente. Pensar que cuando lleguemos no sabremos si habrá jubilación. El precio de la vivienda yo creo que es lo que más preocupa a la gente. La vivienda asequible y también al fin y al cabo un poquito tema multiculturalidad, es decir, que la gente empiece a aceptar que España tiene mucha población negra nacida en España. La adicción, por ejemplo, a las redes sociales, a las tecnologías y todo eso. ¿Y piensas que en un futuro las cosas van a ir a mejor o a peor? Yo lo veo un poco negro. Pues tal y como vamos, yo creo que cada vez va a ir a peor. Si no cambia el gobierno, lo único que puede hacer es seguir en esta línea, que para mí es que vayan a peor. Va a haber un momento en el que tengamos tantos problemas de esta situación que tengamos que ir arriba a la fuerza. Quiero pensar que vamos a ir a mejor. Quiero pensarlo. No sé, espero que mejore porque si no... Sinceramente espero que vayan a mejor, pero no tiene mucha pinta. Mientras siga este gobierno no va a mejorar nada. ¿Y consideras que los servicios públicos son importantes o optarías por una España que prime más los servicios privados? No, 100% servicios públicos. Yo creo que el sistema público es como lo mejor de España, en plan la sanidad, la educación, me parece primordial que sea pública. Pienso que los servicios públicos son esenciales, es algo que tenemos que muchos otros países no tienen. Tú no puedes tener un problema y endeudarte solamente porque tienes la mala suerte de, yo qué sé, tener asma. Somos personas y merecemos unos derechos, también con nuestras obligaciones, como es pagar para que estos servicios públicos se sigan manteniendo. Los servicios públicos son muy importantes y el problema no es que existan, sino la corrupción de su labor. Tiene que haber instituciones públicas, me parece el mejor ejemplo las universidades y gran parte de la investigación se lleva a cabo en universidades públicas, son importantes. Yo creo que viene bien tener servicios públicos y privados, lo que pasa es que hay que tener una balanza entre ellos dos. Hay cosas básicas como la educación y la sanidad que tienen que ser accesibles para todos. Por ejemplo, los servicios públicos también que ayudan a los mayores. Mis abuelas son gente mayor y no pueden estar solas y viene alguien a su casa. Para mí eso me parece súper esencial y privatizarlos, que me parece, además de horroroso, es todo para la gente que tiene pasta y para beneficiar a los ricos, para hacer a los ricos más ricos y a los pobres más pobres. Es que no. Todos los que dicen que no son necesarios son toda la gente que se pueden permitir las situaciones privadas en sanidad y más temas, pero el problema es que la gran mayoría de España no se lo puede llegar a permitir. ¿Y tú a título particular haces algo por cambiar las cosas? ¿Un voluntariado? ¿Militas en algún tipo de colectivo, de sindicato? Yo no, personalmente no. No hago nada de eso. La verdad que no. Sinceramente no hago mucho. No, la verdad, no. Yo tampoco. Nada. Sí que de vez en cuando he echado una mano con mis amigos en algún supermercado o algo de eso. Hice voluntariado en Caribú y con mujeres víctimas de violencia de género. Pues sí, intento de vez en cuando, pero con la vida estudiantil y la vida laboral no tengo mucho tiempo para todo. Y si pudieses hacer una ley que se tuviese que cumplir sí o sí, ¿qué harías para cambiar las cosas? Protegería el servicio público. Intentar que la gente con talento se quede en este país. Para mí la ley a la no discriminación, una ley muy firme, o sea, que hubiese sanciones muy radicales. Una asignatura en el colegio, una hora de psicología, de lo que sea, para saber cómo funcionan las cosas fuera del instituto y en la vida real. Pues yo haría algo relacionado con la vivienda, porque personalmente mi hermana está cerca de cumplir los 30 y está muy lejos de independizarse.
independizarse. El tema de la ocupación creo que debería ser erradicado. Yo tengo una segunda vivienda y pienso que en cualquier momento cada verano me lo pueden ocupar. Pero eso no es ocupación, es allanamiento, es tu morada. Es que no lo he pensado nunca, pero siempre tengo ese miedo de ¿y si pasa, sabes? Y siendo el 0 extrema izquierda y el 10 extrema derecha, ¿dónde te situarías? Por un 3,5, 4. 4. 3, 4. 6. Yo también diría un 6. Un 7. Un 3. Yo un 5 porque es que a los dos lados les veo lagunas. 3, 4. 5. 5. Un 8. En el 4. Ahora mismo en el 7. 5, 4. Yo un 6, un 7. Pues bueno, liantes, la juventud ha hablado. Nosotros nos vamos a la cafetería a hacer un poquito de pellas. Y mientras vosotros debatís sobre el tema. Así que nos vemos el programa que viene. Chao. Cristina Moyano es la mejor y punto. Ya está, se dijo y ya está. Bueno, ¿qué? ¿Cómo veis? Ciudad Universitaria. ¿Quién quiere empezar a comentar este pedazo de vídeo? Yo creo que es un claro ejemplo de cómo la gente identifica sus problemas y cómo la juventud identifica sus problemas. Pero a veces no defendemos nuestros intereses, ¿no? Defendemos los de otros. Y que te posiciones en un 7 y estés diciendo que el problema es la vivienda o no tiene ningún sentido, ¿no? Que estés hablando de los servicios públicos y te posiciones más cerca de la derecha que de la izquierda es un poco lavada de cerebro. O sea, quiero decir, nos han convencido para que defendamos unos intereses que no son nuestros. Y así es como funciona. Yo me los imagino como señores en sus despachos haciendo les convencimos, se lo han creído. Me los imagino realmente así. Ya, y yo creo que hay un tema como importante, que es que, o sea, como claramente si ves el vídeo ves que esta gente pues detecta, ¿no? Como, y sienten que hay un problema y una falta como de propuesta de futuro, ¿no? Como hay o sea, la sociedad está como un poco estancada en el sentido de que no sé, yo qué sé, nadie prevé que el futuro vaya claramente a mejor, nadie es como extremadamente optimista. A mí me gusta ser muy optimista, pero es como un optimismo así como impuesto, porque si no, tal, ¿no? Pero como que el problema sí que es como lo decía Miriam, ¿no? Que claramente lo detectan, pero que si no se están aferrando como a otras propuestas que igual podrían ser más, o que en mi opinión, creo que la compartiremos, pueden ser más transformadoras, propuestas emancipatorias y revolucionarias, es porque no existe una propuesta emancipatoria que se esté posicionando en el debate público de manera clara. Y esto es un problema para todas las organizaciones, tanto más masivas como más pequeñas. Pero claro, por ejemplo, el tema de los servicios públicos, ¿no? Es como muy interesante, como estamos a tope defendiendo los servicios públicos, evidentemente, ¿no? Como CGT, pues por ejemplo, también es una de las principales tareas. Pero tú, ¿cómo le dices a un joven que se ponga a defender a saco los servicios públicos, que están evidentemente bien, todo el mundo lo ve, que forman parte del mismo Estado, que luego no le está dando respuesta en ninguno de sus problemas, ¿no? Es decir, como hay una contradicción inherente en la propia izquierda, que no estamos siendo capaces de articular un discurso que sea realmente emancipatorio. Pues servicios públicos, sí, evidentemente, comunitarios, autogestionados. Sacarle las garras del Estado de todos esos servicios. Qué sacarle las garras de la vivienda. Qué anarquista es. Ahí está. Hablemos en serio de tienes una segunda residencia y tienes miedo que te ocupen, porque esto es un problema para este chaval. Vamos a responderle, por favor. Le quitaremos la casa. Sí. No, sí, o sea, me preocupa escuchar eso, sobre todo porque la vivienda probablemente en propiedad no sea suya, será de sus padres. Ha dicho, yo tengo una segunda residencia. Ha dicho tal cual. Claro, pero la juventud que tiene, déjame dudarlo realmente si está estudiando, es estudiante universitario. Seguramente que heredará. El problema está un poco en eso, ¿no? Que vamos a llegar a un punto en el que herede heredará, el que no, donde se meterá, ¿no? Entonces, sí, me preocupa ese tipo de discursos. También al final es ignorancia, es no saber realmente lo que está pasando, ¿no? Que te cuelen el anuncio de seguros y de alarmas, ¿no? Entre noticia y noticia o en el YouTube, ¿no? Mismo. Entonces, sí, o sea, no es real, ¿no? Que te vayan a ocupar. Muchas veces nos preocupamos, tendemos a preocuparnos mucho más por el problema del rico, ¿no? O el problema del que está en una clase superior, el que tiene esa propiedad, cuando en realidad
hay muy pocas posibilidades de que te ocupen la casa, ¿no? Es más probable que tengas tú que ocupar una casa porque no tienes dónde vivir a que te ocupen la tuya, ¿no? O sea, y bueno, sí, se ha visto en el vídeo que el problema de la vivienda atraviesa a todos, ¿no? Que creo que sí que está en el foco y que sí que se está dando una respuesta a ello, ¿no? Que estamos preocupados por el tema y a lo mejor o sea, hay que hacer ese trabajo, ¿no? de llegar a la juventud, o sea, ya se está llegando, ¿no? Pero más aún, ¿no? De que vean una respuesta, de que sí que el sindicalismo tiene respuestas, ¿no? Que no está todo perdido, que hay que organizarse, que hay que nos atraviesa a todas y que mi problema es tu problema y el tuyo y el suyo, ¿no? Y esa afinidad es muchas veces la que puede animar a la gente a sindicarse, ¿no? Y que ver que realmente hay una fuerza colectiva, un poder popular que somos muchos más, en realidad, ¿no? Los que estamos desposeídos de vivienda, ¿no? Y que tenemos que hacer esa unión. Entonces, bueno, la juventud a eso intentará ir, ¿no? Elías, ¿qué hacemos? ¿Nos juntamos, nos hacemos amigos de este chaval? La gente migrante racializada para ver si nos deja un cachito de casa. Bueno, a ver si nos deja y a ver si nos deja un moro también. Se la ocupamos. Claro, una gitana, un moro, para adelante. A mí lo que sí me ha sorprendido un poquito es la única persona que mencionó una ley contra la discriminación. Y ahí pues lo que viene a mostrar es ese concepto de interseccionalidad, seguramente que quiere también, o sea, que el problema principal sea la vivienda para ella, pero también el racismo pues que nos atraviesa, porque al fin y al cabo pues tenemos que estar en una supervivencia, en un día a día y queremos pues un poquito de cariñito y poder vivir con dignidad. Qué bonito que lo digas así. Quería preguntaros si el sistema educativo ha fallado, no nos ha formado como ciudadanos. Yo diría que no. Bueno. ¿Que no ha fallado o que no que nos ha formado? No ha cumplido, ¿no? O sea, quiero decir, ¿os acordáis cuando estudiábamos ciudadanía, educación cívica para la ciudadanía? Que esto lo quitaron porque venían los derechos humanos y porque se hablaba del colectivo LGBT y la gente se echó las manos a la cabeza. Yo, por ejemplo, que tengo un libro de género sobre la virginidad, tal, a mí no me dejan entrar a las escuelas. Me cuentan compañeras que los padres se llevan las manos a la cabeza si hay una charla sobre inteligencia emocional. No, claramente la educación no cumple con las expectativas y de hecho vemos que la universidad se está transformando, ¿no? En los intereses del capital privado y se convierte en un medio y no un fin en sí mismo, ¿no? El conocimiento de repente es una cosa más que acumular y no un fin que nos puede hacer más libres, entonces claramente no. Y recogiendo un poco la pregunta inicial que tú nos lanzabas de qué es lo que más te molesta de este sistema, yo estaba reflexionando y yéndome muy a la raíz y escuchándote a ti hablar de la necesidad de organizarnos, yo creo que lo que más me duele, lo que más me molesta es la pérdida de comunidad, que yo creo que se traduce en la falta de ganas de vivir, ¿no? Que haya tanta gente joven con unos problemas mentales brutales, que haya tanta soledad no deseada, que el sistema nos está apretando de tal manera que a quien no se le pasa por la cabeza mínimo una vez al año cómo me gustaría descansar. Y ese es el punto, y eso es lo que más me molesta. No sé si es buena esta pregunta o es mala o me estoy yendo, pero quería preguntaros entonces, os he preguntado si ha fallado la escuela, os pregunto si hemos fallado como padres y madres. Hostia, es que a mí me hace replantearme esto. Yo no conozco tan bien, no me atrevo a responder la pregunta, pero con la pregunta de la educación sí. Y yo diría que, entiendo el punto que decías, pero no estoy de acuerdo. Creo que la educación no ha fallado, sí que ha funcionado en el sentido de que la educación pública, cuidado, ¿vale? Puede ser controvertido, no es que no haya que defenderla, hay que defenderla en el sentido que comentaba ahora. Servicios públicos comunitarios en manos del pueblo, que sea capaz de autogestionarse sus necesidades como son la transmisión de conocimiento, el que los chavales pues suban con unas ideas claras de cómo tenemos que vivir en el mundo, en sociedad, de respeto, ¿no? Pero la educación ha sido una arma que ha servido a la clase dominante, al Estado, para generar una clase trabajadora dócil.
Me encanta Y que eso ha digas que sido vas- siempre, no solo ahora. No es como un quiebre, eso siempre ha sido así. Me encantaría que digas que va a ser controvertido cuando va a decir en plan algo súper anarquista, ¿sabes? Claro, y que tampoco es nuevo, ¿eh? O sea, en un como programa que... de la CGT que es anarcosindicalista. No, ¿vale? pero que creo que sí, que a veces como que nos quedamos como empantanados con eso de pues los servicios públicos, los derechos humanos, tal. Bueno, pues hablemos de dignidad de la clase trabajadora, hablemos de la dignidad de los pueblos que están en resistencia y en lucha, ¿no? Y olvidémonos de la jerga liberal, como no entremos en su juego. ¿Queréis recuperar el lenguaje de clase? Y cuando me refería a las madres y a los padres, si hemos fallado, me refería a las otras generaciones, si estáis a disgusto con nosotros, porque creo que es algo que nos preguntamos nunca, ¿no? En plan, siempre se pregunta, ¿por qué no lucháis? ¿Por qué no sé qué? Pero nunca nos preguntamos, oye, os hemos fallado, en verdad. A ver, yo, en línea un poco con lo que decía el compañero, yo sí que creo que el profesorado siempre ha sido ejemplo de lucha. Yo creo que el profesorado siempre ha impulsado mucho. O sea, tenemos ahora mismo plataformas, ¿no?, como puede ser Menos Lectivas o las plataformas por la pública, ¿no?, que yo creo que sí que están haciendo una labor importante. Y, o sea, con sus más y sus menos, o sea, yo creo que la educación o sea, ha podido fallar en muchísimas cosas, pero yo creo que tenemos un profesorado muy formado, tenemos un profesorado muy profesional al que se le están dando unas condiciones pésimas, tiene unas condiciones laborales horribles, con unos grupos enormes, con muy poca capacidad de realmente involucrarse en los tiempos que hacen falta a los niños, ¿no? Entonces, o sea, creo que no es tanto un fallo, ¿no?, del profesorado o de la clase trabajadora, que es el profesorado, sino de la falta de servicios que se les ha ofrecido a ellos, ¿no? Pero, bueno... Muy, muy interesante. Quería preguntarte, ¿la juventud ha devuelto el sentido de internacionalismo con la elección y el apoyo a Palestina, que creo, y tengo que decirlo, que ha sido la juventud? Bueno, desde luego. Creo que vemos el internacionalismo como el pensar fuera de un eurocentrismo y de las fronteras blancas. Por fin, era necesario. No me gusta mucho hablar de este señor Trump, pero me parece un ejemplo pertinente lo que dijo hace poco, de su conversación que tenía con Netanyahu, que le había dicho, we cannot go against the world, no podemos ir en contra de lo que nos pide el pueblo. Y creo que esto demuestra realmente lo que ha conseguido la juventud. Estamos viviendo, o sea, un genocidio en 4K, el de Palestina, lo estamos viendo también para Congo, para Sudán, y hemos desarrollado también una conexión parasocial con las personas pues, que nos lo reportan desde ahí, porque quienes reportan, quienes denuncian, son también jóvenes. Esto es muy interesante que nos hables de ello, porque no solamente, o sea, que están grabando su propio genocidio, y son gente súper joven. ¿Cómo lo sentís los demás también? Esto del internacionalismo de Palestina y esta lucha... Yo me alegro un montón de que haya revivido el internacionalismo desde esa perspectiva, ¿no? Porque esto sí que es polémico, pero hasta hace nada era un poco internacionalista porque me preocupo de lo interno, ¿sabes? Y yo creo que ahora hemos puesto la mirada afuera y hemos puesto la mirada en lo que realmente importa, ¿no? Y creo que la solidaridad ha sido brutal. Y creo que tenemos que coger referencias que nos ayuden a ese militar en la esperanza, que a lo mejor comentabas tú, ese soy positivista porque me lo impongo, ¿no? Porque milito en esta idea de esperanza y de futuro alternativo. Y hay referencias ya en nuestra sociedad que nos ayudan a militar en esta esperanza. El sindicato de inquilinas es una, por ejemplo. Los movimientos de las personas racializadas es otra. Los movimientos a favor de los palestinos ha sido, ¿no? Y yo creo que tenemos muchas referencias en nuestra sociedad a las que tenemos que agarrarnos cuando pensemos que todo va mal. Creo que tendemos a mirar las cosas, y es totalmente normal y humano mirar las cosas como de cerca y decir, mira qué mal estamos.
El otro día lo hablaba con mi gente y tengo una persona cerca, ¿no? y que es vegana y que lleva 46 años siendo vegana, se hizo vegana en tiempos de Franco. Y claro, la gente me decía, dile a ella que estamos mal. ¿Sabes? Dile a esa mujer que no tenía ningún tipo de derecho, clase trabajadora, mundo rural, que decidió estar a favor del ecologismo, de tener una mirada interseccional, dile que estamos mal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, que teniendo esa perspectiva tenemos referencias de las que hay que explotar. Como tenemos esto y nos puede servir para dar un paso adelante y ver que podemos hacer mucho más. De repente vemos en toda la tele Marruecos, Nepal, o sea, como toda la generación, las revueltas de la generación Z fuera del Estado español, y que se os pasa por la cabeza, o sea, esta revuelta generacional fuera del Estado español, ¿y qué va a pasar aquí? Cuando veis eso, cuando veis, o sea, bueno, esta gente de Nepal, increíble, y repentinamente después recogiendo todo, uf, me da como, guay, ¿tú cómo lo has visto? Bueno, pues es verdad que hemos crecido viendo la primavera árabe, diferentes luchas, y lo que creo es que esas luchas están muy vinculadas con las que tenemos aquí en Europa. Como, o sea, siendo francés, creo que mi gobierno es el que está permitiendo que esto pase ahí. Y el hecho pues, de que el pueblo esté intentando pues, desvincularse de ese neocolonialismo, para adelante. ¿Cómo lo veis vosotras desde aquí? A ver, yo creo que vivimos una policrisis brutal en todos los niveles. Y, o sea, es verdad que cada uno puede militar en lo que milita, ¿no? Y centrarse en lo que se centra, pero creo que sí que hay un sentimiento de unidad, de que todos vivimos en una crisis en todos los niveles y que se debe actuar contra eso. Es verdad que, bueno, yendo un poco a la cuestión de la vivienda, o sea, a nivel internacional, la vivienda no solo está afectando a España, ¿no? Y desde el sindicato de inquilinas siempre se ha intentado, o sea, ahora ha sido hace poco el Congreso Estatal, ¿no? Pero también se hacen congresos a nivel internacional, ¿no? Porque el problema de la vivienda no solo aquí, es un problema en todo el mundo, es un problema que está ahí, igual que otros muchos, ¿no? Y que hay que intentar hacer una confluencia de luchas, ¿no? Confederarnos, crear tejidos con otras organizaciones, con las asociaciones de barrio, que pueden tener o no que ver, con diferentes formas de entender el barrio, la comunidad, ¿no? Y sobre todo formar esas redes, ¿no? O sea, nosotras construimos a nivel internacional eso, no tanto como a nivel internacional, de formar unas estructuras muy claras o muy tal, sino haciendo cosas, ¿no? Haciendo una acción en Málaga a la vez que en Londres, por ejemplo, ¿no? O sea, haciendo cosas porque realmente el problema, no solo aquí, el problema es a nivel, ¿no? Y luego la afinidad y el sentimiento que te genera eso de que no estás sola, de que esto no es solo aquí, de que no es tu problema, que es el problema de todos, pues, ¿no? O sea, viendo, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa en Marruecos, o sea, te da ese sentimiento de es que yo estoy igual que tú, ¿no? De esa afinidad, de ese sentimiento de unidad de clase realmente, ¿no? Y de unidad de un problema común que no, o sea, que traspasa las fronteras, ¿no? Bueno. Sí, yo también quería añadir que en el sentido que, como lo que comentaba Irene ahora, que entender eso, la clase como un proceso, como una construcción, es lo que es realmente interesante y es lo que nos es útil en este momento, yo creo. El internacionalismo que comentábamos, es decir, bueno, evidentemente muchísima peña se ha movilizado por la cuestión de Palestina y me alegro que así haya sido porque nos sirve para ver que todavía pues, hay gente que tiene corazón en nuestra sociedad, porque delante de lo que es el mayor horror de la historia de la humanidad, que es la aniquilación planificada de un pueblo, que es el genocidio, ¿no? Como ya ha ocurrido en otras veces en la historia, como hay gente que todavía sale a la calle. Lo que me preocupa es como si todavía los palestinos siguen siendo un otro en nuestra propia sociedad. Es decir, como hay muchísimo rechazo y muchísima xenofobia en nuestra sociedad todavía. Y morofobia. Exacto, y concretamente, sí, ¿no? Entonces yo creo que aparte de la ola de
apoyo al pueblo palestino delante de su aniquilación sistemática que hemos visto en los últimos meses, pues creo que es importante seguir desarrollando esto y no tomarlo como una muestra en general de internacionalismo, porque puede que responda a una cuestión coyuntural. Es decir, el internacionalismo yo creo que se construye eso, día a día y currando como de la mano con las personas de los otros pueblos en lucha, construyendo una clase que es la herramienta que nos permite como salirnos de nuestras fronteras, ¿no? ¿Hay posibilidades reales de una revuelta generacional en nuestro estado? Tú querías eso, que te dijéramos que nos daba envidia Nepal. ¡Sí! ¡Eso es lo que quería! Yo lo veo muy complicado por la transformación de la clase en nuestro país, ¿no? O sea, lleva mucho tiempo diciendo la clase obrera no está aquí, ¿no? Está en esos países. Y ahí se pueden organizar mucho mejor que aquí, ¿no? Eso ya lo sabemos. Porque es precisamente el sector servicios, trabajar en una consultoría, o sea, quiero decir, no es el ámbito para la organización. Y aquí tenemos este discurso de la meritocracia, del sé tu propio jefe, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un contexto que no ayuda para que eso ocurra. ¿Que nos tenemos que echar a las calles? Pues sí, ojalá pasara más. ¿Tú también querrías? Hombre, claro que sí, ¿a quién no? ¿Y vosotros qué querríais? Sí, yo sí querría, la verdad. O sea, yo soy un poco más positiva en ese sentido. O sea, no sé si una gran revuelta, pero sí, o sea, una gran revolución, no lo sé, pero sí que la gente está cabreada, la gente se está empezando a organizar, yo creo. Hay un sentimiento de necesidad de actuar, de hacer algo, ¿no? Entonces, yo creo que se está generando una burbuja de inconformidad con la situación que puede llegar a explotar en buenos términos si se hace de manera organizada y con unas redes que se hayan tejido previamente, ¿no? Pero yo creo que sí que me gusta podemos... la Irene. me gusta ese rollo. Hacemos un minutito de gloria y os pregunto algunas cosas en este último minuto de gloria. Primero, ¿cómo tendría que actuar CGT para ser tu aliado? CGTeño, tú lo vas a tener fácil. O sea, ¿qué le diréis a CGT, que es un sindicato? Y también, ¿qué le diréis a la juventud en este minuto? Podéis decir lo que queráis. Roger, te veo con ganas, empieza tú. Sí. Yo creo que la CGT lo que tiene que ser es la casa de los trabajadores, es decir, la casa de las luchas y... Amén, hermano. Ahí está. O sea, como es una herramienta el sindicato. No, en ningún momento ha sido un fin, así que todo el mundo es bienvenido, todo el mundo tiene que ser bienvenido y es una herramienta que está a disposición de la clase que evidentemente pues, es diversa en muchísimos factores, ¿no? Entonces, como tiene que ser una herramienta de lucha. Nada más, estar al servicio de la lucha de la clase trabajadora, que al final es quien compone el sindicato también. ¿Quién quiere seguir? Bueno, yo o sea, con la cuestión de CGT, o sea, Sindicato de Inquilinas ya está en una confluencia de luchas con CGT, ¿no? Ya se están dando esos lazos, ya se están tejiendo esas redes, tanto a nivel como puede ser Madrid o a otros niveles, como a nivel territorial. En mi caso, por ejemplo, en Torrejón de Ardoz, que soy coordinadora del nodo, el corredor de Lenares, ya se tejen lazos, ¿no? Te vas al local de CGT, hablas con la gente de CGT, es eso, es crear comunidad de esa manera, compartiendo espacios y ya se está haciendo porque vivimos una policrisis y no es solo el problema de la vivienda, es el problema de la precariedad laboral, es el problema de la educación pública, es el problema de una sociedad racista, es el problema de... No, hay una cuestión que se construye a base de eso, ¿no? de generar espacios comunes con otras organizaciones, como en este caso puede ser CGT, pero ya se está haciendo, ¿no? O sea, ya hay un proceso ahí. Control C, control V. Lo único que añadiría, pues, que se posicionen más en contra del racismo y entender, pues, que existe la interseccionalidad y que nos atraviesa de manera diferente a todas. Amén. Yo diría que se sigan abriendo camino en este tipo de formatos, que lleguen a la gente joven, que se sigan adaptando a las nuevas generaciones. Y yo creo que como mensaje en general, no solo a CGT, que salgamos de nuestra burbuja, que hay mucha gente que no sabe quiénes somos, que hay mucha gente que no sabe que estos formatos existen, que hablas en cualquier bar con cualquier grupo de chavales y no saben ni nombrar todos los partidos que hay en el Congreso de los Diputados, ¿no? Entonces, que no pensemos que la gente nos conoce ni demos nada por hecho y que sigamos siendo altavoz.
Bueno, viva la juventud combativa. Nosotras nos vemos el domingo que viene aquí en El Lío.